Recuerdo que esa tarde me dirigía hacia el bar local. Un bar al que frecuentaba mucho en esa época. Cuando iba a mitad de camino por aquel sendero, me encontré con el viejo Carlos, el cual estaba afuera de su casa. Me acerqué a él y le pregunté que cómo estaba. Me dijo que estaba bien, aunque yo no lo noté tan bien. Parecía nervioso, estaba sudando y la mano con la que agarraba su cigarrillo le temblaba. No le di ninguna importancia y me di media vuelta para continuar mi camino. En ese justo momento fue cuando pude ver lo que parecía ser una persona mirándome detrás de una ventana del segundo piso de su casa. Recuerdo que no podía ver su rostro ya que solo había movido las cortinas lo suficiente para poder ver, pero no para ser visto. Cuando le pregunté al viejo Carlos quién era la visita, lo único que respondió fue que es un pariente lejano que tenía tiempo sin ver. Entonces le pregunté que cuándo me lo presentara. Él solo me miró a los ojos y me dijo: mejor vete a tu casa, y si es posible trata de no mirar hacia esa ventana. Varios días después me encontraba en aquel bar, tomando unos tragos y hablando no recuerdo de qué cosa con unos amigos. Cuando de repente entra un hombre muy exaltado pidiendo que cerráramos bien puertas y ventanas, y que no saliéramos de noche de nuestras casas. Porque se estaba corriendo el rumor de que una extraña organización se encontraba en el pueblo buscando a un individuo que recientemente había escapado de algún sitio. Lo extraño fue que cuando le preguntaron que de dónde había escapado ese individuo, el hombre dijo que no sabía, que nadie lo sabía exactamente. Lo poco que se sabía era que le llamaban Cruatanam, el cual era extremadamente peligroso. Tan peligroso que estaban dando una recompensa a quien diera alguna pista que lleve a su captura. Recuerdo que había un número telefónico para llamar en caso de sospechar de alguna actividad anormal en la zona. Un número que curiosamente no era el de la policía. La razón por la cual la policía no estaba involucrada en la búsqueda de aquel individuo era totalmente desconocida. Pero aún más raro se puso todo cuando le preguntaron por el aspecto de ese individuo. Dijo que no se tenía una descripción física de él. Pero lo que se estaba rumoreando era que el sujeto no poseía las características físicas de una persona normal. Unos días después caminaba por aquel sendero. No recuerdo bien de dónde venía, pero lo que sí recuerdo es que pasé por casa del viejo Carlos para que me regale un vaso con agua ya que me sentía mareado por estar bebiendo. Pero cuando llegué y toqué la puerta, no me respondió, así que me tomé el atrevimiento de entrar por la puerta trasera para ver si podía tomar el agua yo mismo y luego irme. Pero cuando ya estaba dentro de la casa, escuché una voz que parecía venir del segundo piso. Al no ser la voz del viejo Carlos, supuse que tenía que ser ese pariente. Y no sé por qué, pero de repente me entró la curiosidad de verlo y hablar con él, y de paso preguntarle qué es lo que pasa con el viejo Carlos. Así que me tomé el atrevimiento de subir las escaleras hasta el segundo piso. Arriba había un oscuro pasillo con forma de L. No sé cuántas puertas había, pero lo que sí sé es que caminé hacia la última, la cual quedaba doblando el pasillo, al fondo. De ahí era que venía esa voz. Una vez llegué a la puerta, y justo antes de tocarla, no sé por qué pero se me ocurrió pegar el oído en aquella puerta para ver si entendía lo que decía. Parecía que estaba rezando un Padre Nuestro. Cosa que me dio algo de miedo. Y no porque estaba rezando, sino porque lo estaba haciendo al revés. De repente vi en la parte baja de la puerta un pequeño agujero. Me agaché y pegué un ojo para ver el interior del cuarto, pero lamentablemente no pude ver a ese extraño pariente del viejo Carlos, que hace unos segundos estaba haciendo esas raras oraciones. Debido a que el agujero por el que yo estaba viendo era tan estrecho que solo me permitía ver una parte de la habitación. En cambio, sí pude ver otra cosa.
Se podría decir que la cosa más anormal y extraña que había visto en mi vida hasta ese momento. En un oscuro rincón de la habitación, encima de un sillón rojo, había lo que parecía ser una cabra negra. Recuerdo que estaba extremadamente desnutrida, y tenía un tamaño más grande de lo que por lo menos yo consideraba como normal. Supuse que esa horrible cabra tenía que ser mascota de ese extraño pariente del viejo Carlos. Pero lo que de verdad me dio escalofríos fue el ver la manera en cómo habían sentado a aquel animal. No sé por qué razón, ni con qué propósito, pero la cabra estaba sentada de la misma manera que se sientan los seres humanos. Al ver eso supe que ese pariente del viejo Carlos tenía que ser un lunático. ¿Qué clase de persona forzaría a un animal indefenso a sentarse en una silla de una manera que va en contra de su naturaleza? Recuerdo que me quedé ahí esperando a que ese charlatán, ese pariente del viejo Carlos, apareciera, ya que sabía que estaba en algún rincón de la habitación en donde yo no podía verlo desde el agujero. Pero después de esperar por un tiempo indeterminado, el pariente del viejo Carlos no apareció. La noche del día siguiente, cuando estaba en el bar, les conté a la gente lo que había visto en casa del viejo Carlos. Me dijeron que todo eso era muy extraño y que debería llamar a aquel número para que investiguen. Y así lo hice, tomé el teléfono del bar. Llamé al número y les empecé a hablar del viejo Carlos. Les conté cosas como que tiene días sin ser visto y que tiene a un familiar muy extraño viviendo en su casa. Pero sea quien sea el que estaba al teléfono, parecía no importarle en lo absoluto lo que le estaba diciendo. Solo cuando le dije que ese lunático, por alguna siniestra razón, tenía a una cabra sentada en un sillón, fue lo que aparentemente llamó su atención. Porque inmediatamente me pidió la dirección de la casa del viejo Carlos y luego de decirme que ellos se encargarán, cerró el teléfono. Eso me dio a entender que ese sujeto que estaba en casa del viejo Carlos, ese extraño pariente que no quería dejarse ver, podría ser ese tal Watanabe al que estaban buscando. Recuerdo que cuando dije eso en el bar, unos hombres empezaron a decir que iban a pasar por casa del viejo Carlos supuestamente para ver en qué podían ayudar. Cosa que yo sabía era mentira, ya que lo único que querían era intentar capturarlo para quedarse con parte de la recompensa. Razón por la cual decidí ir con ellos para asegurarme de que no se queden con lo mío. Esa noche fuimos un total de 6 hombres. Cuando llegamos a la zona nos detuvimos a cierta distancia de la casa, planeando lo que íbamos a hacer. Recuerdo cuando Rafa dijo que si lo encontramos que no le disparemos, porque no sabíamos si darían recompensa por el cadáver. Y de paso nos advirtió que nos preparemos. Que no nos asustemos al verlo, ya que se decía que el tal Watanabe había nacido con un aspecto tan extremadamente anómalo, que no se lo podría considerar como un ser humano. Luego de decir eso, cuando empezamos a acercarnos a la casa en completo silencio, de repente escuchamos un ruido. Un ruido proveniente de detrás de unos árboles cercanos. Cuando volteamos sigilosamente en dirección al ruido, pudimos ver que solo se trataba de la cabra. Esa cabra que el desquiciado pariente del viejo Carlos tenía sentada en una silla, ahora estaba detrás de un árbol mirándonos. Cosa que confieso, me hizo sentir algo incómodo, por no decir nervioso. Y no porque nos estaba mirando una cabra, sino porque al estar escondida detrás de ese árbol, solo con la cabeza asomada y mirando exactamente hacia donde estábamos, daba la extraña impresión de que más bien nos estuviera acechando. Pero también nos hizo pensar que Watanabe se encontraba en la casa. Así que nos apresuramos y con mucho cuidado entramos por la puerta trasera. Sigilosamente subimos al segundo piso, hacia aquella habitación del fondo del pasillo, donde lo escuché aquella vez. La puerta estaba un poco abierta, Rafa y Martínez entraron de golpe, apuntando con sus armas al mismo tiempo que alumbraban la oscura habitación con sus linternas.
pero no había nadie en el cuarto. Recuerdo que buscaron en las otras 3 habitaciones y no se encontraba rastro de nadie. Aparentemente Kuruetanan se había ido. Yo me quedé un rato caminando en la habitación. Cuando me asomo por la ventana me percato de que la cabra, la cual hace unos minutos nos estaba mirando de esa manera tan incómoda, ya no estaba ahí. De repente, un ruido que llegó de la planta baja nos puso en alerta. Alguien había entrado. Unos segundos después escuchamos unos pasos que venían de las escaleras. Eso nos hizo pensar que era Kuruetanan, y al estar subiendo las escaleras, significaba que no sabía que estábamos allí. A medida que las pisadas se escuchaban cada vez más fuertes y cercanas a nosotros, Rafa dijo que lo interceptará cuando llegue. Así que se posicionó en una esquina del pasillo. Cuando Kuruetanan estaba lo suficientemente cerca, Rafa dobló el pasillo para confrontarlo. Lo siguiente que escuché fue a Rafa cuando dijo, «Santa Madre de Dios», seguido del estruendo de varios disparos. En ese momento los demás corrieron hacia allá y cuando doblaron el pasillo, escuché otra arremetida de disparos. Recuerdo a Marcos gritar pidiéndome ayuda, pero yo, a pesar de que tenía un revólver en la mano, estaba aterrorizado y no pude responder a su llamado. Lo que hice fue entrar a la última habitación y cerrar la puerta. De repente Martínez empezó a golpear la puerta pidiéndome a gritos que la abriera. Recuerdo su voz pidiéndome que por Dios lo dejara entrar. Pero yo, como un cobarde, lo que hice fue alejarme de la puerta. Luego de unos segundos los disparos cesaron. Creo que pasó más de un minuto en el que hubo un absoluto silencio. Después de eso me acerqué a la puerta y miré por el agujero que ésta tenía, pero no había nadie en el pasillo. Me quedé por unos segundos más intentando ver a alguien, pero nada. Recuerdo que me aparté para descansar el cuello ya que lo tenía doblado. Unos segundos después me pegué al agujero de nuevo, pero esta vez ya no podía ver absolutamente nada. No tenía idea de qué pasaba, pero luego de fijarme bien me di cuenta de que lo que no me dejaba ver, era el ojo de alguien que me miraba diabólicamente desde el otro lado. Recuerdo que me tiré para atrás del susto y en ese mismo instante comenzó a golpear la puerta violentamente. Corrí hacia la ventana, la abrí silenciosamente para saltar, y que así él creyera que aún me encontraba en la habitación, mientras yo ganaba tiempo para correr al bosque y escapar. A pesar de que salté con mucho cuidado, me di un golpe en el tobillo que me dejó cojeando. Pero antes de salir corriendo de ahí me percaté de algo. No escuchaba a Kuruetanan golpear la puerta de la habitación. Y eso solo significaba una cosa. Que sabía que yo había salido por la ventana, y en ese momento probablemente se encontraba bajando las escaleras corriendo para agarrarme aquí afuera. Inmediatamente, y sin mirar atrás, corrí hacia la oscuridad del bosque, arrepintiéndome en el alma de haber ido a ese macabro lugar. No sé por cuánto tiempo estuve corriendo, pero el dolor que tenía en el tobillo hizo que tuviera que detenerme. Recuerdo sentarme bajo un árbol para descansar un rato, mientras me mantenía mirando en todas direcciones. Creo que estuve sentado ahí por más de 10 minutos, hasta que de repente, a cierta distancia de mí, entre unos matorrales, vi lo que parecían ser 2 ojos. 2 ojos rojos y malditos. Luego de mirar fijamente me di cuenta de que era ella. Era la cabra de Kuruetanan acechándome otra vez. Eso me dio a entender que Kuruetanan me estaba buscando, y había mandado a esa espantosa cabra a seguirme. En ese momento la cabra, a la cual solo podía verle la cabeza ya que estaba entre unos arbustos, salió de la oscuridad de donde estaba oculta. Lo que vi en ese momento, no sé si fue real o producto de mi desquiciada imaginación. La cabra empezó a acercarse a mí, pero caminando a 2 patas. Y antes de que yo pudiera reaccionar ante semejante cosa, pude escuchar claramente como la cabra dijo: «Wilson,
Tú eres Wilson, ¿verdad? El espanto que sentí al ver semejante cosa fue indescriptible. En ese momento fue cuando, paralizado y temblando por el miedo que me provocaba ese diabólico animal, tuve el valor de preguntarle, ¿quién eres? A lo que la cabra me dijo, me dicen Cruacana. Pero antes de que mi mente pudiera asimilar el macabro e inhumano evento que acababa de presenciar, y justo cuando ese diabólico ente estaba frente a mí, fui impactado por una luz muy fuerte que salió de repente desde la oscuridad del bosque. Unos segundos después, para cuando pude abrir los ojos, me encontraba rodeado de una docena de extrañas personas encapuchadas, las cuales, junto a perros, rifles y grandes crucifijos, se adentraban en la oscuridad del bosque persiguiendo a ese individuo. A ese individuo de pocas características humanas al que llamaban Cruacana. Y que hace solo unos segundos, estaba frente a mí.